Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. No, también. Sí. Te felicito, Mau. Haces un buen trabajo y tienes una audiencia terrible. Gracias. Qué brutal esta tecnología. Ahí estamos batallando desde allá. Es difícil. Sí. Es difícil. Sí, ya te voy a contar. Yo pienso hacer mi canal. Yo tengo. Yo vi su página web. Sí. Yo vi su página web, sí. Que ya la voy a pensar a empezar a alimentar porque mi proyecto es precisamente un aporte a la nueva Constitución, ¿no? Y entonces, pues, pero no es tan fácil. No es fácil. Acostumbrado pues a las entrevistas así, pues tengo más o menos una idea. Pero con mi hijo estamos ya por abrir un canal, precisamente en función de lo que me había, a lo que te referiste. Cómo vamos a contar esta historia para las nuevas generaciones. Muy bien. Lo vamos a hacer precisamente a través del canal. Excelente. Entonces, ahora sí, vamos a empezar. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Bendiciones a todos los hermanos que nos ven por ese canal de Fe y Política. Para mí es un gusto, un placer, un honor poder compartir con Arturo. No sé cómo se pronuncia su apellido porque no quiero equivocarme. Méndez Azahar, ¿no? No, él es Azahar. ¿De dónde viene el apellido? Pues resulta de que investigando, pues resultó que es una palabra árabe. El problema es de que nosotros no sabemos de dónde resultó el abuelo. Así rápido te voy a contar de que mi padre molestaba a mi abuelo Juan Gilberto Azahar, de que él era hijo de unos beduinos árabes que habían pasado por aquí y él en una canasta transportándolo se les cayó y quedó por aquí, porque nosotros nunca supimos de parentesco con el abuelo en El Salvador, sino que aquí de repente apareció, se casó con mi abuela, de ahí salió mi madre y ahora aquí estamos aquí. Un buen amigo. Muy bien, excelente. Arturo, quiero empezar. A ver. La historia. La historia se cuenta de aquellos que la vivieron, ¿verdad? Bastante. Aquellos que la vivieron. Si en algún momento usted, por ejemplo, no sé, el presidente o algún organismo del gobierno le pidiera a usted escribir un libro para estas generaciones que están naciendo en este periodo del 2019 para acá, para que sepan de dónde venimos, ¿con qué empezaría? Si no es fácil, no, para alguien que de alguna manera la vida me ubicó en su momento oportuno, especialmente de 1980 para acá, en donde he tenido alguna participación con trascendencia nacional y que me he mantenido precisamente en el nivel de opinión pública después de haber tenido un protagonismo en el nivel político. Y por qué no contarte, pues que tengo allí una serie de anotaciones, porque la intención era escribir mi memoria, pero ahora con esta tecnología, pues, y con las facilidades que se da, pues mejor conmigo hemos pensado abrir un canal de televisión en donde no solo vamos a contar lo que verdaderamente sucedió de 1980 hasta nuestros días, sino que también queremos dejar un legado, especialmente en mi caso, por ser abogado, como una contribución de lo necesario para una nueva constitución para El Salvador. Una nueva constitución. Híjole, ese tema como que a veces la gente está muy así como que dice, no, ¿por qué vamos a cambiar la constitución? Pero históricamente la constitución ha sido cambiada muchísimas veces, ¿no? Tenemos una tradición, por decirlo así, de que nuestro régimen constitucional de hecho, más que de derecho, pues nuestras constituciones han sido cambiadas. Tenemos 14 constituciones, producto de 17 golpes de Estado patrocinados por los Estados Unidos de América. Y los Estados Unidos son los que han dicho cómo se van a hacer las constituciones, o por lo menos pues las embajadas en su momento oportuno así lo dispusieron. En 1980 fue diferente. Mi generación
pertenezco a la que yo llamo generación cinturón. Somos los que nacimos en 1940 a 1950, es decir, 60, somos la mitad del siglo. Y que gracias a Dios pues tuvimos una formación académica bastante honesta, bastante científica si se quiere. No como ahora improvisados los nuevos profesionales universitarios, con todo el respeto que me merecen, pero nosotros fuimos como la última generación que sí tomamos en serio el cambio radical que tenía nuestro país después del golpe de Estado de 1979, y nos incorporamos un grupo de nosotros que teníamos nuestra forma de pensar, ¿no? Pero que no pertenecíamos a ninguno de los partidos políticos. Nos tomamos el partido político que salió del gobierno por el golpe de Estado, y con la membresía popular lo levantamos y tuvimos una representación en la Asamblea Constituyente de 1982, 14 diputados que nos dieron el poder suficiente para hacer el equilibrio entre Arena, que tenía 14, y los demócratas, Arena, que tenía 19, y Demócratas Cristianos, que tenían 29. Nosotros con 14 diputados éramos el equilibrio y éramos el poder, e influimos mucho en la Constitución, de la que, por ejemplo, se dicen muchas cosas, ¿no? Claro, eso le quería preguntar, sí, porque pero nosotros... no se dice la verdad, ¿no? Sí, porque no se conoce. Por ejemplo, ahí tenemos alguien que mi amigo, lo respeto mucho por la amistad que tenemos, don Lito, pues se ha atrevido a decirte que la Constitución fue escrita con la saliva de los borrachos de esa época, porque su líder, que era Dabuizón, pues en realidad era un borracho, era un dipsómano. El día que firmó la Constitución, a mí me consta, la firmó borracho. Ojo, sí. Le consta, eso es importante. No, eso es importante. Yo estaba allí. Sí. Y sé lo que eran ellos. Entonces sí, este sector de políticos, sí, en la asamblea gozaban mucho de esos como beneficios alcohólicos, y pues mientras otro grupo de trabajo, porque quienes hacemos la Constitución somos otras personas, que no precisamente fue Dabuizón, como históricamente y deformadamente se le atribuye ese privilegio. Y por eso es de que nosotros estamos interesados, especialmente en mi caso, de dejar constancia histórica de quienes verdaderamente hicimos la Constitución, porque considero que la historia debe de darle el valor que tiene a quienes, por ejemplo, para decirlo así de una manera rápida, de Arena, el doctor Antonio Rodríguez Por, el doctor Armando Calderón Nuila, papá de Armando Calderón Sol, del doctor Gabriel Mauricio Gutiérrez Castro, el doctor José Francisco Guerrero, de la Democracia Cristiana, para decirlo rápido, de Pablo Mauricio Albergue, Atilio Vieites, Guevara Lacayo, y de nosotros, por ejemplo, el ex constituyente de 1950, don Wilfrido Navarrete, el Chachi Guerrero, el Nero Rodríguez González, tu servidor, Hugo Carrillo, Morán Castaneda. Somos los que verdaderamente nos echamos el trabajo para hacer una Constitución que, por haber salido precisamente de las realidades que imponía la guerra a la que nos llevaban los Estados Unidos, pues tuvo muchas limitantes que no contemplaron todo lo que nosotros pretendíamos, especialmente el equipo de trabajo al que orgullosamente pertenecí, y quedó con muchas deficiencias que con la guerra también se agotó la Constitución, y de ahí que considero que con propiedad afirmar necesitamos una nueva Constitución. Muy bien, ya que menciona esto, muchos salen ahí diciendo la Constitución, y yo le apuesto que no la conocen. No la conocen. Yo estoy seguro que no la conocen. El 152 sí, de un nuevo mandato. Correcto, eso le quería preguntar. Usted que estuvo ahí, que la trabajó, que la pensaron, yo siempre he dicho que las cosas se juzgan en el momento que pasan. La historia se juzga en el momento que está sucediendo. Pero en ese momento que se hizo la Constitución, ¿por qué este artículo?
¿Cuál fue el motivo de...? El 152. No, en realidad la Constitución de 1983 fue una transformación profunda a las constituciones de 1950 y 1962, que para nuestra historia constitucional, pues la de 1950 es un excelente referente y es la obra de una sola persona que lideró ese equipo de trabajo, como es el doctor Reinaldo Galindo Paul. Una constitución académicamente perfecta, pero orgánicamente irrealizable, al grado que nosotros, cuando llegamos a 1982 y hacemos nuestra nueva constitución, lo primero que hacemos es tomar como base la del 50 y la del 62. Con la del 50, entre nosotros, la orientación es eminentemente socialdemócrata. Ese era el pensamiento del maestro Reinaldo Galindo Paul. En cambio, nosotros en 1982 retomamos toda la normativa constitucional para tratar de hacer realidad la ideología humanista, que era la que nosotros sustentábamos. Y entonces le imprimimos a todo el texto constitucional bastante de ello, pero que desgraciadamente la realidad de la guerra, el conflicto internacional, comunistas contra capitalistas, internamente el FMLN contra el ejército, el problema de la determinación de un poder que sigue siendo una realidad omnímodo como es el de los Estados Unidos, nos impusieron una serie de limitantes que a nosotros, pues por supuesto, que nos limitó la posibilidad de plasmar en la Constitución todo lo que queríamos, y sin embargo pudimos introducir las reformas necesarias de lo que hoy este servidor tuyo se siente satisfecho que hicimos un buen trabajo, porque ahora se está agotando definitivamente la Constitución del 83, cuando de una democracia indirecta vamos a crear las condiciones para una democracia directa. De tal manera de que, un poco en resumen, ese es el cambio drástico, el cual se da pues para la Constitución de 1983, y el punto que nos interesa en este momento. ¿Cómo es esto de que la reelección está prohibida en 10 artículos, pero de repente como que nos dimos cuenta que había un artículo 152? Hay quien reacciona frente a esta normativa real diciendo es que estaba escondido. No estaba escondido. Si ahí está en la exposición de motivos la justificación de por qué el artículo 152. Sucede de que cuando llegamos a la parte esta de la reelección, debo confesarte algo, yo creo que los funcionarios públicos no deben de reelegirse. Los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos. Y tanto de los órganos fundamentales como de los otros órganos constitucionales, y ningún funcionario público debería de reelegirse, porque en nuestra concepción el ejercicio de los cargos públicos debe ser a partir de grupos humanos que en relevo vayan perfeccionando las instituciones, porque cuando se basan el ejercicio de los poderes públicos, especialmente en poderes caudillistas, entonces el principio aquel de que el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente, se vuelve con más probabilidades, y se necesitan personajes como el que tenemos ahora como candidato a presidente, digámoslo, Nayib Bukele, que por sus características personales es otra cosa. Él ya se anunció de que va a llegar hasta el 2029, que cuando esta Constitución le da posibilidades. Me satisfizo mucho que un joven como él, pues completara la imagen que tenemos los salvadoreños de él, y que entiende que él solo tiene una segunda oportunidad. Entonces volvamos al artículo 152. Sucede de que cuando redactábamos este problema de si, bueno, ¿y cómo está esto de las reelecciones? No deben de reelegirse. Deben de ser grupos humanos los que deben de irse relevando. Y si tú te fijas, las elecciones, especialmente las municipales y las de asamblea legislativa, están cada 3 años. Correcto. Las presidenciales son 5. Cada 15 años coinciden.
Eso fue previsto en la Constitución. Eso, o sea, que eso ya fue... No fue previsto, porque los técnicos correspondientes nos alertaron de que cada 15 años cambian las generaciones, comienzan. Y entonces en política, cada 15 años surge una nueva generación que tiene todo el derecho, así como en este momento, de corregir lo que han hecho las generaciones anteriores y darse sus propias normas de convivencia para ir perfeccionando una sociedad. Eso no es aislado, cada 15 años coinciden. Por eso es de que hoy vamos 24, 2009. Correcto. O sea, que es interesante ese dato, porque de repente la gente se podría preguntar cuál es cada cosa. Por eso digo, el espíritu de cuando se hacen las cosas deberíamos de conocerlo, porque todo tiene un sentido, ¿no? Está escrito, pero precisamente está escrito ahí en ese montón de libros a los que tienen acceso, pues, los que tienen, bueno, el hábito de la lectura. No es como ahora, ¿no? Esta tecnología, qué maravilloso, porque yo te lo estoy contando, pues, de viva voz. Y va a quedar a la perpetuidad. Y va a quedar a perpetuidad, y está en un ambiente que yo todavía eso de las nubes no entiendo, y que dónde quedan las cosas estas. Yo tampoco lo entiendo, pero sé cómo, no sé por dónde anda. Pero que uno la busque y la encuentre, y ahí encuentra a Mau Caballero con su política, y empezamos a platicar, ¿no? Es maravillosa esta tecnología que lo está dejando, y por eso lo que te contaba de nuestra idea de hacer el canal para... No, y vamos a estar hablando del canal porque sí, está interesante. No, te voy a avisar cuando ya lo tengamos. Y ya tenemos el diseño del plan de trabajo y todas las cosas que vamos a hacer. Pero volvamos al 152. Entonces nos dimos cuenta de que había las posibilidades de reelección y que funcionaba en otras partes, especialmente el gran referente que siempre nos ponen. Yo odio a los gringos, te lo confieso, y que quede constancia de ello. No se preocupe, en Europa también no lo quieren mucho. Me imagino. Sí. Y entonces, pero ellos tienen la reelección. Hay unos cuantos países que tienen la reelección. Sí, correcto. Y entonces conciliamos los que promovían las posibilidades de reelección. Era el doctor González Camacho y Luis Nelson Segovia de AD, y el equipo al que yo pertenecía, cerrado en que queríamos la reelección, que nos oponíamos a la reelección. Entonces conciliamos. Y se nos ocurrió... dejemos el principio de la alternabilidad en la presidencia de la República. Pero ¿y por qué solo en la presidencia de la República? Debería ser en los diputados, debería ser en los alcaldes, debería ser en los consejos municipales, todo. No, dejémoslo, pues dejémoslo. Ok, alternabilidad en la presidencia de la República, pero cuando llegamos a la prohibición expresa de la reelección, entonces nos encontramos con 10 artículos que en la Constitución del 50 y del 60 andan por el artículo 60-61, el de nosotros el del 152, que decía expresamente: se prohíbe el ejercicio de la presidencia de la República, y comenzaban las prohibiciones. Nosotros conciliamos las diferentes formas de pensamiento en este momentito en disponer, cambiar el sustantivo presidencia por el de candidato. Si tú ves, te he mandado algunos resúmenes que publicamos en Twitter alrededor de eso. Dice: no podrán ser candidatos. Que es totalmente diferente a la prohibición de la reelección en el ejercicio de la presidencia de la República, que tienen otros artículos. Por ejemplo, el 155, creo, dice: no podrá ser presidente un día más. Pero es el que llega precisamente, el que cumple los 5 años y llega al 31 de mayo y debe de entregar el 1 de junio. Ese no puede ser presidente un día más. Entonces se nos ocurrió, al artículo 152, disponerlo en función de no podrán ser candidatos. Y en el numeral primero, ahí precisamente
introducimos algo, los que pensábamos en que no deben de reelegirse los funcionarios públicos, que se separara del ejercicio de la presidencia de la República el que, fungiendo como presidente, quisiera optar para un segundo periodo. Y esto tiene una razón de ser. Nosotros justificábamos es que el que está presidente y va a ejercer la presidencia y después continuamente se va a ir en el siguiente periodo, no, lleva una ventaja sobre los demás candidatos. ¿Quiere ser presidente de nuevo en un segundo periodo? Primero, sepárese 6 meses antes. Nosotros decíamos 1 año, pero quedaron 6 meses, pues conciliamos ahí, porque qué bonito cuando uno hace la ley y está discutiéndolo democráticamente con diferentes formas de pensamiento y nos ponemos de acuerdo a cómo va a ser el texto. Dispusimos ahí de que fueran 6 meses. Ok. Que se separe 6 meses antes del ejercicio del poder, especialmente porque es el comandante general de las Fuerzas Armadas. Correcto. Y el temor de aquel entonces era precisamente ese poderío absoluto, precisamente, del ejército. Entonces decíamos de que el artículo 152 lo dejamos sí expresamente respecto de los candidatos. La Constitución de 1950 y de 1962 dice no podrán ser presidentes de la República. Entonces ese sustantivo lo decimos en la exposición de motivos de la Constitución, ahí por la página 22 está esta explicación que estoy dando. Una pregunta toda. ¿Y si la gente de repente dice, tenemos que ir a ver dónde está eso, a dónde lo pueden buscar? Porque de repente la gente puede decir, ¿y a dónde buscamos eso? Hoy en internet se puede... pueden incorporarse en la página de la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo, muy bien. Y en la página de la Corte Suprema de Justicia, ahí está la exposición de motivos y está la Constitución de la República. Pero no nos metamos a la página de la Corte Suprema de Justicia, csj.gov.sb, jurisprudencia se llama. Correcto. No escriban Constitución de la República de El Salvador. Y ahí está, exposición de motivos de la Constitución de la República de El Salvador, 1983, y allí les va a lanzar el texto. De tal manera, y pueden confirmarnos lo que estamos diciendo, porque veo de que también, especialmente los salvadoreños, estamos aprendiendo a informarnos, a ya no solo creer fehacientemente, en función de la confianza que tengamos en la persona que lo está diciendo, sino que somos muy dados ahora a ir a confirmar. Entonces, ahí está la información correspondiente. Política y fe, vista de otra manera.